Salve María, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva charla de formación del día de hoy. Como es costumbre, cada semana nos reunimos para aprender, profundizar algo respecto de nuestra fe, de nuestra vida espiritual, sobre la iglesia, sobre temas diversos que sirven para nuestro crecimiento. El día de hoy estoy muy contento porque nos va a acompañar por primera vez un hermano que acaba de llegar hace poco a El Salvador, viene de Brasil de pasar su etapa de formación y ha salido ya pues a hacer misión, y tenemos la alegría nosotros de que lo hayan mandado aquí a El Salvador. Así que después de negociaciones arduas hemos podido convencerlo para que nos acompañe el día de hoy. Así que desde ya le damos la bienvenida al hermano José de León. Salve María, hermano, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián. Pues realmente muy contento porque voy a dar esa charla el día de hoy. No le voy a mentir, estoy un poco nervioso. Es la primera vez que me toca, sobre todo con un canal tan importante. Pero pues espero que sea de muchísima utilidad para todos los que nos van a asistir. Claro que sí, el hermano José, él es de Guatemala, ¿no? Pasó su temporada de formación en Brasil, viene ahorita a El Salvador, y él tiene mucha afinidad por los temas de psicología, espiritualidad, ¿no? Y la charla de hoy vamos a tocar quizá ese tema. El mundo de hoy nos miente, ¿no? De que tenemos que gozar, tener placeres continuos, y también nos dice que tenemos que huir como sea, del sufrimiento. Cualquier sufrimiento, por pequeñito que sea, tenemos que huirlo. Y muchas veces no nos damos cuenta de que tiene que haber un equilibrio en esas dos cosas, ¿no? Y usted nos va a hablar un poco de eso basándose pues, en algunos psicólogos, en algunos psiquiatras también, y sobre todo en autores espirituales. Así que, hermano José, no le demos más vuelta a esto, que mientras más rápido pasa, más rápido se van los nervios. Más rápido apoyémoslo al hermano José, vamos a darle like, vamos a ponerle en los comentarios ánimo, hermano José, va a estar todo bien. Y yo les aseguro, porque él me estuvo dando la charla al inicio, de que va a ser de mucha utilidad y va a ser muy interesante. Si quiere, comencemos con una Ave María, entonces. Pues rezamos una Ave María para que Nuestra Señora nos ayude también y nos ayude a comprender, sobre todo aquella que ella nos quiere enseñar con esto, que sea ella misma que pues nos enseñe, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos. Comenzamos entonces. ¿Podemos comenzar a compartir ya la pantalla? Sí, ya claro está. Claro que sí, aquí ya está compartida. Entonces, perfecto. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy delicado que el siglo de hoy en día nos vende como el fin último de que tienen que ser todos nuestros actos, que es el placer, como siempre tenemos que buscarlo, que es el dinero, sean placeres lícitos, ilícitos, pero los vamos a ver hoy en día, vamos a ver la relación que eso tiene con el dolor, y vamos a ver si realmente esto es lo que nos va a llevar al camino de la verdadera felicidad, pero sobre dos puntos de vista, lo que la ciencia y la fe nos revelan, pero sobre todo la unión que eso tiene. Antes de comenzar, quería colocarles aquí una frase del profesor Plinio Corrêa de Oliveira. Probablemente ustedes ya lo han de haber escuchado bastante en este canal. Es el inspirador de Monseñor Young, nuestro fundador, y él tiene una frase que creo que nos va a abrir el horizonte y nos va a comenzar a dejar claro por dónde percibir el dolor, para verlo desde la perspectiva correcta, desde lo que es realmente un premio. La frase dice así: mientras el dolor no penetre en nuestra vida, no tendremos todas las pruebas del amor de Dios. Y yo agregaría, no tendremos la principal prueba del amor de Dios. Doctor Plinio Corrêa de Oliveira. Es muy profundo y hasta difícil de entender, pero yo les voy a dar aquí una razón por la cual esto se vuelve irrefutable. Si nos ponemos a pensar en la historia de la humanidad, ¿quién fue la persona que Dios más amó? O las personas, para colocar dos ejemplos. Yo creo que fue nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora. Pero si vamos a ver también en la historia de la humanidad, quienes más sufrieron fueron ellos. Nuestro Señor, basta ver ahora que estamos en la Cuaresma, meditando un poco sobre la pasión, todo ese acto de amor inmenso que Él hizo, pero que fue un sufrimiento, yo creo que como ese no ha habido otro en la tierra. Y por otro lado, Nuestra Señora, que siendo la madre de Él, aceptó todo ese sufrimiento. Nosotros sabemos por revelaciones privadas de algunos santos como Ana Catalina Emmerich, entre otros, que Nuestra Señora antes de la pasión, ella vio todo eso y lo aceptó. Ella entregó, dijo su sí. Yo acepto que mi hijo sea, sacrificado de la manera que fue.
Aquí seguramente nos siguen muchas madres, pero imagínense un dolor de madre que no solo tuvo que asistirlo, sino que además de eso dar su consentimiento. Yo quiero que sea así. Obviamente ella sabía todas las cosas buenas que nos iba a traer, pero volvemos a lo que estábamos diciendo. Es realmente las dos personas que más han sufrido, pero por otro lado son las personas que más amaba a Dios. Entonces sí creo que nos queda bastante claro que ese es uno de los puntos principales o de las maneras que Dios nos muestra que realmente nos ama. Pero ahora les quiero poner aquí dos preguntas para comenzar, porque el mundo de hoy nos dice que tenemos que buscar el placer inmediato, a toda hora, sin importar las consecuencias, no importa a quién vamos a hacerle daño o si nos vamos a hacer daño a nosotros mismos. Y las dos preguntas son las siguientes. ¿Por qué buscamos tanto el placer y evitamos el dolor a toda costa? Y la segunda, ¿es posible que el exceso de placer nos haga más infelices? Los invito, antes de que sigamos, no se vale hacer trampa, escuchar la charla y después contestar, pero que respondan desde ya en los comentarios para ir haciendo una conversación, que ustedes participen también. Y es de estos dos, intentando responder estas preguntas, que vamos a ir a través de la charla. Y vamos a estudiar esta charla desde dos perspectivas diferentes, me parece. La neurociencia y la doctrina católica. La doctrina católica creo que todos nuestros seguidores aquí la deben de conocer bastante, y si no la conocen están aquí para conocerla. Creo que es más intuitiva. Ahora, la neurociencia es la ciencia que estudia el comportamiento del cerebro y cómo él va reaccionando frente a ciertos estímulos, ciertas cosas. Es una ciencia muy interesante, por lo menos a mí me gusta mucho, y que está siendo estudiada desde hace poco tiempo. Entonces cada vez vamos descubriendo más cosas de cómo el cerebro se comporta, y es muy interesante ver cómo todo eso tiene una relación directa con lo que Dios hizo. En todo el tema que vamos a tratar, yo voy a hablar mucho pues citando a una doctora que se llama Anna Lemke. Es una psiquiatra que estudió en Stanford, hoy en día trabaja en Stanford también. Ella estudió mucho sobre las adicciones, y ella tiene un libro que se llama Dopamine Nation, o Nación Dopamina en español. Me parece que no existe todavía la traducción del libro ya al español, pero si les interesa pueden buscarla, hay bastantes videos de ella hablando. Ella profundiza bastante en estos temas, y pues voy a tratar de exponerles aquí un poco las ideas de ella, pero sobre todo dándoles ese enfoque también de doctrina católica, que en el fondo es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Por qué unir estos dos enfoques? Me parece de bastante interés, porque nosotros somos cuerpo y alma, todos sabemos eso. El cuerpo influye en el alma influye en el cuerpo, entonces tenemos que entender ambas partes para poder cuidarla. Pero ¿por qué la parte de la doctrina católica tal vez sea más importante? Porque por más saludables que seamos, yo creo que una persona así, con pocas excepciones, van a pasar de los 100 años. ¿Y que son 100 años como una eternidad? Pero quiera que no, nuestra lucha en esta tierra es con ambas partes, el cuerpo y el alma. Entonces por eso es que vamos a estudiar un poco sobre cómo funciona el cuerpo y cómo reacciona ante el dolor. Si podemos pasar tal vez a la próxima diapositiva. Les voy a explicar un poco la ciencia que hay entre el placer y el dolor, por qué que están tan ligados, unidos, y es porque el placer y el dolor, el cerebro los va a procesar en el mismo punto. Pero antes de eso, les voy a explicar aquí un poquito cómo funciona la dopamina. ¿Qué es eso? Es un neurotransmisor, qué palabra rara me podrán decir, pero en otras palabras, es el mecanismo de comunicación interna entre el cerebro con el cuerpo. Entonces el cerebro le quiere decir al cuerpo que está pasando tal cosa y va a utilizar distintos neurotransmisores. En especial tenemos aquí la dopamina. Es un neurotransmisor bastante estudiado, inclusive en bastantes charlas, si nos ponemos a buscar vamos a encontrar mucho sobre él. Y es la moneda con que el cerebro le paga al cuerpo cuando obtiene placer. Es una manera como que de recompensarle. Y va a ser placer en cualquier cosa. Puede ser comida, pueden ser las mismas las redes sociales, todas las adicciones, las drogas, todos los contenidos, en fin, un poco más fuertes, sea la pornografía, placeres superficiales, todo eso nos va generando en el cuerpo dopamina. ¿Y por qué que es complicado todo esto? Porque la dopamina es lo que hace que todas estas cosas se vuelvan adictivas. Nuestro cuerpo recibe dopamina, tiene ese pequeño
placer o grande dependiendo de lo que se esté consumiendo, la cantidad que se esté consumiendo. En ese momento, después de que pasó ese pico de placer, disminuye. La próxima vez vamos a querer más y más porque el cerebro como que se acostumbra a esa dosis de dopamina. Entonces, para nosotros poder volver a tener esa sensación, nos va a pedir más y después más. Y es por eso que es muy delicado esto, porque es lo que realmente lo va a volver adictivo. Y ahorita un tema un poquito también, otro de los tópicos un poquito difíciles, homeostasis, es una palabra rara, pero realmente es muy sencillo de entender. Es el proceso mediante el cual el cuerpo humano nos va a mantener en un equilibrio. Entonces, es el ejemplo, creo que muy fácil, cuando tenemos mucho calor, hacemos ejercicio, salimos a correr o el día está muy caliente, el cuerpo se calienta, el cerebro se va a dar cuenta de eso y el cerebro va a ser el receptor, el centro de control que va a mandar la noticia de que estamos muy calientes y un efector. En el caso de que hay mucho calor, va a ser la sudoración. Comenzamos a sudar para poder enfriar el cuerpo. Si por otro lado estamos en un lugar muy frío, el cuerpo recibe, el cuerpo está muy frío, necesitamos calentarlo, necesitamos buscar esa estabilidad. Ahí, ¿qué hace el cuerpo? Comienza a temblar. Si no sabían, cuando temblamos es por eso. El cuerpo intenta calentarse para buscar esa estabilidad también. Y aquí que entramos propiamente ya en el tema, que como les comentaba, tenemos el mismo punto que procesa el placer, va a procesar el dolor en el cerebro. Entonces, cuando el cerebro se da cuenta que hay mucho placer, él va a buscar el dolor. Cuando el cerebro encuentra dolor, él va a buscar el placer para estabilizarse. Esta tal vez sea un menos científico así, es uno de los ejemplos que usa esta doctora Anna Lemke en su libro. Ella coloca como una balanza, como un columpio. ¿Y qué es lo que pasa? Si tenemos del lado del placer, vamos a colocar lo que sería todo lo que nos puede generar, ya sea chocolate, sean redes sociales, sean los videojuegos, las compras. Una cosa interesante de las redes sociales, ahora que eso es tan activo, se sabe que las redes sociales, las mismas personas que las hicieron, las crearon para que sean adictivas. Cada vez que tenemos el teléfono en el bolsillo y nos vibra, aquel el sonido de la notificación, es un pequeño chispazo de dopamina que nos va al cerebro y nos hace sentir bien. Y ahí está hecho, ¿por qué? Porque cada vez el cerebro nos va a pedir más y nos va a pedir más y nos va a pedir más. Entonces es muy delicado que cuidemos eso de las redes sociales, las compras, para no entrar en adicción, porque son realmente una droga. Si nosotros no nos cuidamos, no tenemos ciertas medidas, podemos terminar en una adicción que nos puede llevar a un estado de infelicidad. Y hoy les voy a explicar por qué que eso pasa hasta físicamente. Entonces, del lado de la balanza, nosotros empezamos a colocar todo eso que le da placer. El cuerpo se da cuenta de que la balanza está inclinada para este lado, para el lado del placer, y dice, necesito buscar dolor. ¿Y qué es lo que hace? Nos va a dejar mucho más sensibles a toda la parte del dolor. Entonces ella utiliza el ejemplo que son como, por así decir, unos duendecitos, unos monstruitos que se suben del otro lado, empiezan a subirse y hacen que la balanza caiga del lado del dolor. Es interesante notar que después esa reacción para el cuerpo equilibrarse siempre va a ser más larga que el estado o el momento de placer que se tuvo. Entonces, si el momento duró 5 minutos, el estado que vamos a estar sensibles al dolor va a ser mucho más extenso. ¿Y qué pasa cuando nosotros caemos en ese momento? El cuerpo se recuerda que en aquel momento que recibimos aquel chispazo de dopamina, nos sentíamos bien. Y él dice, quiero más. ¿Qué pasa si nosotros le damos más? No sé, compramos, nos sentimos bien y nos sentimos mal ahora porque ya se pasó aquella fiebre. Compramos más y compramos más y seguimos comprando, se vuelve medio un círculo vicioso, porque lo único que vamos a lograr es que muchos más duendecitos se suban del otro lado y nosotros nos vamos a quedar siempre inclinados al lado del dolor. Y entonces toda aquella idea que nos vendía el mundo, que nos dice que buscando el placer nos vamos a sentir mejor, que buscando el placer vamos a ser realmente felices, el mismo cerebro, cómo él reacciona, nos deja súper claro que es lo contrario.
Eso quitando de toda la parte espiritual, que ahora vamos a entrar un poco más a ver de eso, pero es bastante interesante ver cómo esa balanza del cerebro, cuando hay un exceso de placer, siempre nos va a dejar mucho más tendientes al dolor, a la ansiedad. Cuando pues abusamos de esos placeres, el cerebro siempre se va a quedar como que generando más insatisfacción, buscando más, sin nunca poder llegar a un equilibrio, que es lo que en el fondo todos queremos, ¿no? Porque sin estar equilibrados, ¿cómo vamos a estar felices? Pero ahora me parece que entrando ahora un poco en la parte más importante, ya que vimos toda esa parte física de la balanza, placer, dolor que en el cerebro, ¿cuáles son los impactos que esto va a tener en la vida espiritual? Primero, cómo el exceso del placer nos puede alejar de Dios. Porque la persona que está en el lado de arriba del columpio, de la balanza, que siente que del otro lado está súper pesado, que no es feliz, es muy difícil que estando en ese momento se ponga a pensar que necesita rezar, que necesita más vida interior, porque está en una estimulación constante intentando equilibrar del lado del placer, pero es algo que nunca va a conseguir. Al mismo tiempo no le permite estar en silencio, entonces no le permite escuchar la voz de Dios, hacer una introspección de lo que está pasando dentro de sí. Entonces queda el círculo vicioso, no consigue salir, no se acerca a Dios y Dios es el que realmente le va a intentar ayudar, pero como ella no consigue buscarle porque está en ese auge, siempre buscando más estímulos, no le encuentra. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta para no alejarnos de Dios, que va a ser el que nos va a dar la verdadera felicidad. Por otro lado, como ya lo estudiamos, la búsqueda de la felicidad en lo externo y no en lo trascendental. Hay una frase de San Agustín muy bonita que dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Lo que la neurociencia, está descubriendo hoy en día. San Agustín al inicio de todo el cristianismo ya no lo enseñaba. Él estaba más que consciente, tal vez él lo iba a entender, que existía la dopamina y que había todo un placer y una balanza y que el cuerpo buscaba un equilibrio. Tal vez sí, no sabemos. Pero él ya sabía, por lo menos la parte importante, que mientras no estemos, nuestro corazón no esté en Dios, nosotros no vamos a poder tener ese descanso. Vamos a estar siempre buscando más y es una inquietud, por así decir, que no se consigue calmar de ninguna manera. Entonces, bastante interesante ver que también, por más que llenemos ese vacío, porque realmente es un vacío, con placeres superficiales, pues vamos a estar constantemente alejándonos más. Y eso nos va a dar lo que el tercer punto dice aquí, una menor capacidad de sacrificio y entrega. Sabemos que si queremos ser cada vez más cercanos a Dios, tenemos que ofrecerle sacrificios, entregar nuestra vida a Él, cosa que muchas veces nos va a costar entregas, dolores, no va a ser un camino fácil, pero por querer estar buscando solo ese placer, también nos quita esa parte muy importante pues, de la espiritualidad cristiana, que es el espíritu de sacrificio, el amor a la cruz. Y hay otro ejemplo que lo vimos hace poco también en la liturgia, de una persona que venció todas esas como tentaciones mismas de nuestro Señor en el desierto. Él va a vencer todo ese placer fácil que le ofrecía el demonio, era adorarle a Él y Él iba a ser el rey. Él estaba pasando mucha hambre en el desierto después de 40 días. Era un placer fácil, era solo adorarle y que lo iba a tener. Pero nuestro Señor mismo nos da el ejemplo que ese placer fácil, todo lo que se consigue fácil, no le iba a dar una verdadera felicidad. Entonces también un ejemplo más, ¿y qué ejemplo? Más que pues nuestro Señor. Ahora pues yo les vengo aquí a que reflexionemos un poco sobre un punto. Ya vimos que el placer nos hace mal, que él está súper unido con el dolor, pero bueno, entonces el placer es malo. Me tengo que dedicar solo a buscar el dolor. Buscar el dolor hasta qué punto está correcto, porque no podemos irnos hasta al otro extremo, esa gente que se corta o que busca hacerse daño a los otros. Es buscar el dolor con propósito, pero ¿hasta qué punto eso es bueno? Quiero que pensemos un poco en eso. Y vemos que el placer fue algo que Dios creó. Él creó lo que hizo así, algo súper lícito, siempre y cuando esté ordenado, no haya un exceso, pero creo que todos disfrutamos, no sé, comiéndonos un helado en un día caliente, o comiendo un pan que acaba de salir y está súper calientito, lo vamos a coger al horno,
quiera que no, esos son ciertos placeres, placeres ordenados, placeres en la belleza, no sé, nos ponemos a admirar un atardecer, una obra de arte de Dios, cómo el cielo va cambiando de colores, ese naranja queda un poco rosado, cómo se va escondiendo. Si sabemos admirar todas esas cosas, pues va a generar un placer en el mismo el arte, una buena pintura, en la música. Nuestro fundador, Monseñor John, siempre se utilizó muchísimo de la música. Tal vez hay aquí algún músico escuchándonos, pero sí, contemplando todo eso, admirándolo, pues genera un cierto placer, que es un placer ordenado. Tenemos que tener muy claro que el placer no es algo malo. Dios mismo lo creó y Él quiere como que guiarnos para poder tener la vida, pues no quiere que vivamos sufriendo el tiempo todo. Entonces, por ejemplo, no sé, una persona que entra a una catedral gótica, el mismo la solemnidad del canto gregoriano, la contemplación de esa naturaleza, va a hacer que esa alma se eleve a Dios. Si nosotros sabemos utilizar esos verdaderos placeres para unirnos a Dios, vamos a estarle dando el verdadero uso, o el uso correcto a eso que Dios nos dio. Pero el problema del mundo es que cuando buscamos solo un placer materialista o mero egoísta, por decir así, algo que nos va a hacer bien solo a nosotros, se sabe de que cuando nosotros le hacemos bien a otras personas, eso nos va a dejar un sentimiento de felicidad. Entonces vamos y hacemos una obra de caridad, ayudamos a alguien que está necesitando ayuda, le damos una limosna a alguien en la calle que estaba necesitando. Si nosotros hacemos todo eso, el ayudar a los otros siempre nos va a dar una verdadera felicidad, que por así decir es la verdadera cara de ese placer. Ahora, por otro lado, el dolor lo podemos ver. El doctor Plinio siempre nos decía que tiene un valor inmenso en la vida del cristiano. Pero no se trata de buscar el sufrimiento por sí mismo, por el mero sufrimiento, por sufrir en cuanto sufrir, sino de aceptarlo como un medio de purificación, porque todos nosotros tenemos faltas. Si aceptamos todos esos sufrimientos que Dios nos manda y lo usamos para dar gloria a Él, los aceptamos con amor, lo organizamos, nos va a dar esa purificación y nos va a elevar el alma, ¿no? El dolor nos recuerda que estamos en un mundo de lucha entre el bien y el mal y que debemos esforzarnos para conquistar la virtud. En la misma Salve Regina nosotros rezamos en este valle de lágrimas. Entonces vamos a estar sufriendo hasta que cerremos los ojos para esta vida y con ayuda de Dios, de ayuda de Nuestra Señora, los abramos para la vida eterna. Entonces como que ese dolor, a pesar de que nos va a estar acompañando, tenemos que aprender a aceptarlo para poder hacer un buen uso de él. Aceptar aquel regalo, como veíamos al inicio, que Dios nos manda, que son todos esos dolores y sacrificios. Nosotros podemos ver a Nuestra Señora al pie de la cruz, ver cómo ese dolor que ella aceptó fue pues bien llevado, con alegría, con amor, se transformó en la redención del género humano. Si ella no hubiese aceptado, ¿dónde estaríamos hoy en día? Entonces es bastante pues interesante ver esa parte, que el placer no es de sí malo y que el dolor, siempre y cuando esté ordenado también, nos va a hacer muchísimo bien para acercarnos a Dios. Buscar esa lucha contra la comodidad, ese hedonismo moderno que nos pide de siempre buscar los placeres, es eso mismo, que uniendo ambas partes, la parte física y la parte espiritual, nos va a llevar a un verdadero equilibrio entre el placer y el dolor que estamos estudiando. Ahora, ¿cómo lograr el equilibrio? Por así decir, estamos ahora en la Cuaresma, entonces creo que este tema nos va a incentivar más a hacer algunos sacrificios en esta Cuaresma, a hacer un ayuno de alguna cosa. Si no comenzamos ya, para comenzarlo ahora, estamos comenzando la Cuaresma, y si ya lo comenzamos, pues a animarnos más y a entender qué pasa cuando nosotros hacemos un ayuno, lo que hoy en día la neurociencia le llama ayuno dopaminérgico, ayuno de dopamina, que va a ser limitar algunos placeres superficiales o a veces no tan superficiales, pero cuando vamos limitando, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Entonces, volviendo un poco a aquella balanza que les decía, ¿qué pasa si en el momento en que nosotros estamos, se subieron todos esos monstruitos y nosotros estamos en la parte de arriba, nos sentimos mal, nos sentimos vacíos, no somos verdaderamente felices, pero en lugar de intentar
buscar otro placer efímero, otro placer superficial, nosotros decimos, no, esto me está haciendo daño, voy a parar. Entonces, los duendecitos que estaban intentando buscar el equilibrio se dan cuenta que ya no están recibiendo más del lado del placer y a los pocos se van a comenzar a salir, se van a comenzar a alejar y eso va a hacer que el cerebro vuelva a estar en un equilibrio. Nosotros nos vamos a sentir estables y nos vamos a sentir pues mucho más felices, una felicidad verdadera y no aquella felicidad que nos manda buscar el mundo de hoy, este siglo que lo que más quiere es ese placer inmediato, placer sin trascendencia. Entonces nos va a dar esa verdadera felicidad. Creo que aquí hay un punto que la gente se podría preguntar. Bueno, esto es una balanza, ¿no? Entonces esto pasa cuando nosotros lo jalamos del lado del placer. Pero ¿qué pasaría si yo me muevo e inclino la balanza para el otro lado? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando ofrecemos un sacrificio? Cuando aceptamos un sacrificio que Dios nos envía con verdadero amor, con verdadero espíritu católico, pero eso como un regalo. Cuando nosotros aceptamos ese dolor, el cerebro dice, estoy equilibrado para el otro lado. Entonces él dice, necesito volverlo como que más, que la persona se dé más cuenta, tenga una tendencia de ver más la verdadera felicidad, ese placer. Entonces como que los duendecitos que se subían del lado del dolor se van a subir del otro lado, del lado del placer, y es por eso. Pero no sé si se recuerdan que les había comentado que al inicio, si tenemos un periodo corto de placer, el periodo de dolor, o pues que nos estamos como que más tendientes a percibir toda esa parte que no nos gusta, que nos hace pasar mal, es más largo. Lo mismo pasa cuando nosotros buscamos del lado del dolor. Si nosotros inclinamos la balanza para el otro lado, es un periodo corto, el periodo que nos vamos a pasar sintiendo bien va a ser mucho más extenso. Entonces les voy a dar un ejemplo físico, que creo que tal vez sea un poco más fácil de entender. Creo que las personas que hacen ejercicio, van al gimnasio, salen a correr, es un esfuerzo, se están gastando el cuerpo, gastando energía, se están cansando, en el momento se están provocando un dolor. Pero siempre que terminan de hacer ejercicio, es aquella sensación, primero, mucho más larga, mucho más duradera que el periodo que estuvieron sintiéndose mal. Y tanto el cuerpo se va como que acostumbrando, que hay personas que ya ni siquiera sufren en el momento que están haciendo el ejercicio, le cogen un cierto gusto porque el cerebro comienza a sentir, estoy haciendo esto que me está costando, que me está jalando para el lado del dolor, pero el cerebro ya sabe, después de esto voy a tener una recompensa. Entonces es muy bonito ver cómo Dios fue el que creó esta balanza en nuestro cerebro, que buscó que nuestro cuerpo estuviese. Cuando Él nos pide un sacrificio y nosotros lo aceptamos bien, hasta físicamente Dios como que nos está premiando, nos está dando una verdadera felicidad, que es lo contrario a lo que nos dice el demonio, que nos dice el mundo. Sabemos que todo lo que el demonio nos promete es justamente aquello que nos quita, y Dios al contrario, cuando nos pide algo, Él siempre nos va a querer dar mucho más. Entonces nos pide un pequeño sacrificio y después nos va a dar una alegría eterna. Y si nos vamos a salir ya de la parte física y vamos a ver cuánto la gente se aprovecha de todos esos sacrificios para purificar su alma, realmente el premio que nos va a dar en la eternidad va a ser una cosa así indescriptible. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios nos tiene preparados, ¿no? Entonces, un poco ya para ponerlo en la práctica, pues es siempre tradición cristiana que durante la Cuaresma se hace algunos sacrificios. Si alguien no lo estaba haciendo, ahora están viendo esta parte hasta física, creo que va a ser un estímulo más para poder ofrecerle. Hay una frase de la Escritura que también nos puede ayudar a decir por qué ofrecer esos sacrificios también. En el Evangelio de San Mateo, por lo menos está así: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nosotros ofreciendo estos sacrificios, como que vamos generando una fuerza de voluntad mucho más grande, algo que la Iglesia nos ha enseñado a lo largo de siglos, de toda la historia prácticamente, de ofrecer sacrificios para tener una fuerza de voluntad cada vez más fuerte, y que hoy la neurociencia con todos sus estudios pues les da un respaldo científico también. Entonces, hasta para aumentar pues nuestra propia fuerza de voluntad, tolerancia al esfuerzo, a la espera. ¿Cuántas veces
Dios nos pide que esperemos para obtener una gracia, para obtener un trabajo, para obtener la salud de alguien. Pues esa tolerancia a ese sufrimiento pues nos va a ayudar también ofreciendo pequeños sacrificios, colocando en orden pues toda esa balanza. Y por otro lado, también pues cuando nuestra balanza esté equilibrada, estemos en un orden, como que nos va a ser mucho más fácil buscar placeres elevados, placeres espirituales, ese placer que encontramos en la oración, esa verdadera felicidad, ese poder recogernos, ir al Santísimo en una capilla, o mismo si no tenemos posibilidades, recogernos en nuestro cuarto, ponernos en presencia de Dios, cogerle ese gusto a la oración, a ese conversar con Dios, que si estamos en un mundo sobreestimulado como en el que vivimos y no colocamos barreras, límites, nunca podríamos encontrar. Entonces creo que es pues, importantísimo aceptar el dolor con sentido siempre y propósito, ofrecerlo a Dios por el bien de las almas, por nuestro propio bien, nuestra propia santificación. Vale mucho la pena hacer, no solo durante la Cuaresma, pero siempre sacrificio diario, sea menos redes sociales, un ayuno, rezar más, tratar bien a la gente, pues ofrecer todo eso para fortalecer la voluntad, sobre todo en este periodo, ¿no? Hermano José, yo no sé si usted ha escuchado, creo que es un tema que ya se vio también en el canal, pero que a mucha gente le gustó, que es el activar el modo monje, ¿no? Entonces hay gente que un día a la semana, por ejemplo, activa un modo de monje que está muy relacionado con esos ayunos de dopamina. Entonces hay gente que, por ejemplo, el domingo lo dedica para su crecimiento espiritual. Entonces desconecta todos sus teléfonos, sus redes sociales, no ve televisión, la única salida que hace es para ir a la misa, hace ayuno, entonces hace o no desayuna, hace un almuerzo suave, hace ejercicio en la tarde, lee algo espiritual, y como que ese domingo de ayuno de dopamina y de crecimiento espiritual le ayuda a enfrentar la semana de una mejor forma, porque como que estabiliza o equilibra su cuerpo con su alma, con su espíritu. Entonces algo muy interesante también, se hizo un programa sobre el tema y está muy relacionado con esto que usted está hablando, que aprovechar esta Cuaresma también, además de hacerlo por nuestro bien físico y espiritual, también como un ofrecimiento a Dios nuestro Señor, de cortarnos, de cortar cosas y privarnos de cosas que nos gustan o que nos tienen adictos, como por ejemplo usted bien hablaba del tema de las redes sociales. Así que muy interesante y bueno, no lo interrumpo más, perdón, solo quería agregar eso. No, vale mucho la pena ver cómo pues, todo esto de la doctrina católica se va entrelazando y cómo pues, entre más estudiamos, más conseguimos enriquecerla y ponernos como que más en la línea, como mucho más felices de lo que estamos, mucho más seguros, ya sea por solo una mera doctrina católica, ahora un poco con la ciencia que nos apoya. Es bastante interesante ver cómo todo esto pues, se va uniendo, ¿no? Y la verdad que, pues sí, no es que me esté interrumpiendo, pero ya un poco para ir terminando, ideas para recordar, creo que un poco claves por si, no, pues para organizar un poco. El placer que les comentaba no es malo, es muy importante tener eso en mente, pero debe estar siempre ordenado y nunca con excesos. Si percibimos que está en un exceso, tenemos que saber que eso nos está desnivelando y en lugar de darnos una verdadera felicidad, nos va a generar infelicidad, ¿no? Una insatisfacción. El dolor tiene un valor altísimo, sobre todo cuando se ofrece y se acepta con amor. Y todos vamos a sufrir en esta vida, entonces, ¿por qué no aceptarlo como se debe? Entregárselo en las manos de Dios con amor y sacarle provecho, porque independientemente de si sabemos sufrir o no, vamos a seguir sufriendo. Entonces, pues aprovechar mucho, ahora que comprendemos un poco más, esto de aceptar el dolor, saber los beneficios que nos va a traer, ofrecérselos a Dios y con eso pues sacar mucha purificación de nuestra alma, conseguir elevarnos, mucho más gusto a las cosas celestes y no a las cosas de esta tierra. Y creo que un poco para ser, conclusión por así decir, ser libres y felices, debemos dominar nuestros impulsos y buscar esa grandeza espiritual, porque vivimos en este mundo moderno que pues nos ha convertido realmente en esclavos, que es esa la realidad del placer inmediato. No conseguimos un día dejar el teléfono,
nos vamos a dormir y lo último que vemos es la pantalla, lo primero que hacemos el otro día es levantarnos, que en el fondo son aquellos pequeños chispazos de dopamina que nos vuelve realmente esclavos de ese placer inmediato. Entonces creo que hacer ese ayuno dopaminérgico pues nos va a dar una oportunidad de recuperar nuestra libertad, de ser almas verdaderamente felices y poder salir como que en ese ciclo de gratificación superficial en el que estamos. Si nos ponemos a ver un poco las vidas de los santos, vamos a ver que eso fue lo que ellos hicieron la vida entera. En lugar de buscar ese placer inmediato, nos demostraron que solo con el esfuerzo, la entrega, se va a encontrar la verdadera felicidad. Esa verdadera felicidad que vamos a ver en una familia que se esfuerza por mantener el amor, cuidar a los hijos, cuidarse entre los esposos, o sea, el trabajo, el dolor, el sacrificio, esa entrega que hay en el trabajo para poder mantener los hijos, poder mantener la familia. Entonces todo eso que nos requiere esfuerzo realmente es lo que nos va a dar pues esa verdadera felicidad. Y se los dejo aquí una vez más para que no se les olvide un desafío especial en esta cuaresma, que hagamos una lista de qué placeres superficiales me tienen amarrado y en esta cuaresma quiero desintoxicarme. Y bueno, si ya vemos que como esto pues nos va a hacer bien, así terminada la cuaresma, no lo dejemos solo en la cuaresma, sino también pues lo sigamos para poder tener una vida mucho más estable, mucho más feliz y sobre todo con la verdadera felicidad que nos lleva a Dios. Y para terminar, quería dejarles aquí esta frase de nuestro fundador, Monseñor John, que dice: la cruz constituye el camino real hacia la santidad. Abrazarla nos conduce a la verdadera felicidad y a la unión íntima con Dios. Vemos cómo es un resumen, por así decir, de todo lo que vimos. Cuando aceptamos el dolor o dejamos esos placeres superficiales, vamos a estar caminando en el camino de la santidad, el camino que nos lleva al cielo y nos va a dar la verdadera felicidad, que en el fondo es la unión con Dios. Espero que haya quedado claro. Desde ya les pido perdón si, en fin, no sé, hablé muy rápido, me trabé en algún momento, pero espero que les ayude muchísimo para poder, que en este mundo que nos vende una idea, tener herramientas para enfrentarle y realmente ser verdaderamente felices y unidos a Dios, que es lo que Él quiere para nosotros. Fenomenal, hermano José, muchísimas gracias, de verdad. Muy claro, me pareció muy útil también para nuestra vida. Y interesante notar también que, no sé si ustedes le han comentado en alguna ocasión, cuando se habla de la consagración de San Luis María Grande de Montfort, digamos, a Jesús como esclavos de amor por mano de María. Mucha gente que no dice la palabra esclavo, 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 esa es una palabra muy fuerte. Cuando en materia espiritual ser esclavo es lo más alto que hay. Lo más alto que tenemos. Y la gente se escandaliza por la palabra esclavo de amor a Jesús por mano de María, y mucha gente que se queja de esa esclavitud a nuestro Señor es verdaderamente esclava de un montón de vicios que el mundo de hoy nos vende como si fuera la solución, ¿no? La solución, lo más normal del mundo. Es tremendo, es tremendo. Incluso leyendo, en fin, noticias y cosas así, usted ve que hay lugares donde ya tratan la adicción a las redes sociales, y específicamente una red social como es TikTok, la tratan con el mismo método que se trata a un drogadicto, porque los efectos que producen en el cuerpo son prácticamente los mismos, en el cerebro sobre todo, ¿no? Así que es un tema para tomarle darle mucha importancia. Mucho cuidado. Sí, exactamente, estar muy pendientes. Y como bien decía usted, me pareció muy interesante que esta cuaresma sea como que una partida, un punto inicial de ese proceso de desintoxicación que nos va a llevar a un crecimiento en nuestra vida espiritual, que es lo más importante, ¿no? Porque no podemos quedarnos solo en cuestiones teóricas y salud mental, y si no aprovechamos para que eso nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual. Claro, cuando lo más importante que tenemos es el alma, ¿no? Entonces, exactamente, bastante importante hacer esa diferencia. Si bien entender el cuerpo nos va a ayudar, nunca colocarlo como un fondo principal, sino siempre como algo secundario, como una herramienta más que tenemos para llegar a la santificación y a la verdadera alegría. Hermano José, si quieres recemos para terminar un Ave María. Y nuevamente muchas gracias. Apoye al hermano José con un like, un comentario, y pongan ahí si les gusta la charla. ¿Listo? Perfecto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María a todos. Salve. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.